anochecer, Juan visitó a su mamá. ¿Qué es eso? Fíjate el Sería sujeto dónde está. hiperbática. Muy bien, acá hay desorden nacional. No, mira, el circunstancial de tiempo lo han puesto al inicio. Sigue, la 4. Todos irán, pero tú eres quien debe llegar primero. ¿Cómo se llama esta coma? La última, Conjuntiva. conjuntiva, ¿no? De conjunción. Sigue, la 5. Roberto, el mecánico, dejó el auto como nuevo. ¿Cómo se le llama esta? Incisiva, era una oración incisiva que se ponía. Bueno, apositiva también le dicen, ¿no? O también le llaman la coma explicativa o también le dicen coma incidental. Ya cualquiera de los términos, por ahí va. Pero esta propiamente es la positiva, ¿no? ¿Por qué? Porque está encerrando una posición. El mecánico, Robert, dejó el auto como nuevo. La 6. Ella es la mujer más lista, tú, la más bella, elíptica. Muy bien, tú eres, ¿no? Sigue, la 7. Allá, en el horizonte, puedo divisar lo que me depara en el futuro. Allá en el horizonte, tú me has puesto coma acá, allá en el horizonte. Bueno, a ver, aquí más que nada, allá en el horizonte, está señalando, allá, aquí en mi casa, ¿no? Ahí en la tienda, allá en el horizonte, coma, puedo divisar lo que me depara el futuro. Hiperbática. Hiperbática, yo puedo, ¿no? Yo puedo divisar. Gracias, gracias Damaris. Vámonos con Leonardo. Miss, la primera sería a medianoche, nosotros le daremos la sorpresa de su vida. Sería hiperbática. Correcto, nosotros le daremos la sorpresa de su vida. ¿Cuándo? Hay tal circunstancial. Sigue. Yasmina, la estudiante más destacada, aprobó sin problemas. Sería explicativa. Correcto. O también, en este caso, aposición también. La estudiante más destacada, Yasmina, claro. Recuerda que la posición puedes intercalar con el núcleo. En cambio, cualquier explicación no se puede hacer, ¿no? Solo la posición. La 10. El teléfono, señor, no sirve. Y esa, Vocativa. correcto. La 11. Las cosas que vivimos, sentimos, pensamos, llenan de historia nuestra vida, el alma y el corazón. Ojo, ten mucho cuidado. Jamás se coloca coma entre sujeto, el sujeto está primerito y luego le sigue su verbo ahí, nunca se pone coma. Mira, hay algo que llena de historia nuestra vida, el alma y el corazón. Hay algo, ¿no? Las cosas que vivimos, sentimos y pensamos. Todo eso es el sujeto, hasta ahí. El sujeto termina hasta acá, ¿ya? Eso significa, si termina hasta acá y en lo que le sigue es el verbo, nunca se coloca coma entre el sujeto y el verbo. Eso tenganlo muy en cuenta. Y esta coma de aquí, bueno, es una enumerativa, ¿no? La 12, ¿cuál es? Miss, solo una pregunta. En Dígame. la 11, o sea, se deja así nomás, o sea, pensamos, llenan de historia de nuestra vida. Claro, porque la norma es esta. Cuando hay, escúchame, cuando la oración está bien ordenadita, sujeto, primero, luego tu verbo, no me vayas a colocar nunca una coma para separar sujeto y verbo. ¿Te acuerdas que al inicio les expliqué, le dije, a veces hay pausas que nosotros hacemos en la lectura, pero que no se representan con comas, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta. Y este es uno de los casos, porque normalmente hacemos pausa acá, pero no debe ir coma. Ahorita te voy a poner justo al final, le voy a poner casos de sujetos que son largos, donde uno hace pausa, pero que no necesariamente tienen que ir con comas porque estarías, ¿no? Yendo contra la natural conexión que hay entre el sujeto y el verbo, ¿no? No se hace eso. Ya, a ver, ¿cuál es la 12? Tú vendrás mañana. Raúl, el domingo. Sería elíptica. Ya. Cuando vuelvas, te daré los resultados de la encuesta. Sería hiperbática.
Claro, yo te daré resultados de la encuesta. Ahí está el circunstancial primerito. La 14. Está prohibido fumar, coma, consumir alcohol, coma, tirar basura y hacer ruidos molestos en la vía pública. Enumerativa. Muy bien. ¿Te das cuenta que está ahí? No tiene que ponerse coma, porque has estado separando, aislando elementos del mismo peso, que son frases, ¿no? Está prohibido fumar, consumir alcohol, ¿no? Tirar basura y hacer ruidos molestos en la vía pública. Este es el último elemento enumerado. Listo, pantallazo. Gracias, Leonardo. Vámonos con la sexta, la séptima. ¿Hay algún otro alumno que quiera colaborar? Miss, una pregunta. ¿Podría ir a la anterior diapositiva, por favor? La que están haciendo tú ahorita. La que Sí, sí. Miss, por favor. Ya. En la última oración, Miss, sería una unimembre, ¿verdad? A ver, no es unimembre. Esta es una oración cuyo sujeto, mira, es fumar, consumir alcohol, tirar basura, ¿no? A ver, te lo voy a ordenar así. Fumar, ahí está el sujeto, está prohibido. Esto está prohibido. Hay algo que está prohibido, fumar. Ese es el sujeto. Fumar está prohibido. Consumir alcohol está prohibido. Tirar basura está prohibido. Hacer ruidos molestos en la vía pública está prohibido, ¿no? Para que lo vayas entendiendo de esa manera. ¿Te das cuenta? Lo que pasa es que el sujeto lo ha puesto al último, nada más. Lo ha puesto al último. Si lo hubiera puesto al inicio, hubiera dicho fumar, coma, consumir alcohol, coma, tirar basura, coma, y hacer ruidos molestos en la vía pública está prohibido. ¿Ve? ¿Te diste cuenta de la diferencia, no? Sí, Miss. Gracias. Vamos ahora a la siguiente, Andreita Aguilar. ¿Cómo? ¿6, 7, 8? ¿Cuál era? La 8, sí, la 8. Sí, ¿no? Ya. Andrea, a ver, estos son comas de los refranes. A ver, ¿cómo iría Andrea ahí? Al perro flaco, coma, todos son pulgas. Ya. ¿Y esta coma por qué va ahí? ¿Qué coma será? ¿Qué uso será? ¿Elíptica, hiperática, enumerativa, vocativa? Ojo que ese refrán, no, todos los refranes hay que entenderlo como en dos niveles, ¿no? Un nivel literal, porque son propios del habla popular, ¿no? Provienen pues de la tradición oral, ¿no? En un nivel literal y también en un nivel interpretativo, ¿no? Diferente, ¿no? A ver, en un sentido connotado. Bueno, sabemos bien que cuando los perros están flaquitos, ¿no es cierto? Se le pegan rapidito las pulgas, ¿no? Especialmente los perritos callejeros. Pero vamos al otro nivel. ¿Cómo se interpreta esto? A ver, ¿alguien sabe? ¿Qué quiere decir al perro flaco todo le son pulgas? ¿Mm? ¿Alguien tiene idea? ¿A una persona débil todos lo hieren? Ya. A ver. Mira que acá nosotros estamos viendo que muchas veces las personas que tienen, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Personas que están en pobreza extrema o pobreza simplemente, siempre le llegan todas las calamidades, ¿no? Siempre, siempre. Yo veo esa constante, entonces esa constante se manifiesta en este refrán, ¿no? A la gente pobre todas las calamidades se le vienen, ¿no? Faltas de oportunidades, falta de trabajo, etc. ¿Ves? A eso se refiere, ¿no? Pero esta coma, ¿quién me dice? ¿Qué tipo de coma será? Hiperbática. 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 Muy bien. A la gran sequía, a la gran remojada. A ver, hija, sigue. A la gran sequía, coma, la gran remojada. Ya. ¿Y esa qué coma será?
Porque ahí yo no veo ningún verbo, ¿ah? No puedo decir, bueno, acá está el sujeto, no, a ver, ¿qué será? A la gran sequía. Es como, en casa de herrero, cuchillo de palo, dice, ¿no? A la, Claro. ¿ah? No, que claro, sí. ¿Qué tipo de coma se utilizará ahí? ¿Qué tipo de coma es? Acá está hablando de, bueno, de una situación también que los agricultores conocen, ¿no? ¿No? Y eso se toma, recuerda que los refranes se toman del saber popular, ¿no? Tu sabiduría popular. Por ejemplo, los campesinos en el campo ven que cuando hay largos periodos de sequía, lo que va a venir es lluvias fuertes, ¿no? Igual sucede con las personas, con las cosas, ¿ya? Cuando, por ejemplo, ahí da a entender pues que cuando hay cambios bruscos, ¿no? Suelen venir problemas, ¿no? Por eso es una forma de decirte que evites esos cambios radicales, ¿no? Y que lo hagas con, ¿no? Eh, flexiblemente, ¿ya? Vamos con, entonces, esto es una coma elíptica. A la gran sequía habrá la gran remojada. ¿Ve? El verbo está omitido. Sigue, Andrea. Andrea era, ¿no? De tal palo, tal astilla. Muy bien. Ah, con goma entre palo y tal. Sí, de tal palo, tal astilla. Ya, ¿y eso qué tipo de coma se usó acá? También hiperbática. Hiperbática. ¿Estás seguro? ¿Estás segura, perdón? Hiperbática, de tal palo, tal astilla. Fíjate que acá hay un verbo omitido, hija. De tal palo es tal astilla, ¿no? Dando a entender que los hijos se parecen mucho a los padres. La 4, ¿cómo sería, hija? Ahí. Agua que no has de beber, déjala correr. Ay, Dios. Ya, Agua que no has de beber, coma, déjale correr, sí. claro, ya. ¿Y ahí qué tipo de coma se usó? Porque el sujeto, ¿cuál será ahí? Hay alguien que va a dejar correr, ¿no? El agua que no ha de Claro, beber. ¿Quién es ese alguien? un tubo. Tú déjala. ¿Tú deja qué? Tú deja algo. Ahí está el objeto directo. Agua que no has de beber. Tú deja algo, agua que no has de beber. Por eso dice, déjala, ¿no? Es el objeto directo. Tú déjala correr, déjala correr. Ya, entonces, esto es el objeto directo lo he puesto primero, pues. Esa es hiperbática. Claro. La 5. Donde, no. Cuando el río suena, coma, piedras trae. Muy bien, muy bien. Entonces, acá también, sí, ¿no? Igual, ¿no? Es una hiperbática, lo mismo, ¿no? Ya. Sigo. La 6. Donde, sí, la 6. Donde manda capitán, coma, no manda marinero. Correcto, muy bien. Y acá también, ¿no? Tenés, marinero no manda, ¿no? El sujeto es marinero. Marinero no manda, ¿dónde manda capitán? Es un circunstancial del lugar, que lo ha puesto primerito. La 7, ¿cómo sería la 7? A quien madruga, coma, Dios ayuda. Muy bien. A quien madruga, Dios ayuda. Ay, estoy buscando ahí. Ya. Listo. Entonces, ahí está el sujeto, ¿no? Dios A ayuda quien madruga. a alguien, ¿no? A alguien. Claro. ¿Eso será objeto directo o es objeto indirecto? ¿Qué me dices? ¿Directo o indirecto? Ay, señor mío. ¿Ah? Objeto indirecto.
A ver, vamos a probar, ya les enseñé. A ver, les enseñé el truco con lolos y lalas, ¿no? Y lelis. Dios le ayuda. A ver, estoy en duda. Dios lo ayuda, Dios la ayuda. Ya, puede ser Dios la ayuda. También, ¿cómo es? A ver, vamos a probar. Quien madruga es ayudado por Dios. Ah, ya, en la voz pasiva ya me di cuenta que esto es objeto directo. No es objeto indirecto, ¿no? Quien madruga es ayudado por Dios. Ya. Quien a buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija, ¿no? Acá ya el circunstancial, buena sombra cobija a quien, ¿no? A quien buen árbol se arrima. Miss, Dígame, disculpe, Nicolás, dime. Miss, disculpe, tuve un cortocircuito y recién estoy entrando en la computadora. Ya. Cortocircuito. Sino que se rompió el cable porque hubo como, no sé, como un poco de fuego. Entonces, Uy, recién estoy entrando. no pasó nada. No, Miss. Hay que tener mucho cuidado con las conexiones eléctricas. No es bueno estar, por ejemplo, usando varios, esas extensiones que ponen varias ahí. No, 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 no. Por eso en mi casa, en cada pared hay enchufes. Y cada enchufe tiene dos, o a veces tienen, no, sí, dos. Dos. Ya ahí por lo menos se distribuye, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Pantallas. Miss, ¿podría poner todas las diapositivas después de la coma conjuntiva? Ya, esa es la 8, ¿ya? Ya. Pon pantallazo la 8. Gracias. Vamos a poner lo otro de la conjuntiva, a ver cuál habrá sido. Ya, esa fue la explicativa. Ya, esa no. Luego vino esta de aquí. Y ahí está, la 18. Ahí está. ¿Eso ya lo pusiste? Sí, Miss. ¿Puede poner la después de eso? Ya. Listo. Vamos, ya hiciste la otra, ¿no? Sí, Miss. Esta ya está. Vamos, la 7. Y la 8 que ya está, pues, ya lo hiciste. Gracias, Miss. Listo, cerramos. Vamos con... guardamos. Bueno. Ahora sí, nos vamos con literatura rápidamente, porque si no vamos a... diapositiva de literatura primer año. Ya. Bueno, la semana pasada terminamos por Romeo y Julieta, ¿no? ¿Realizamos la práctica también? ¿Sí? Dígame. Ya, entonces ahora nos vamos con el romanticismo. ¿Ya? Vamos a otra época. ¿Ya? Recuerden ustedes que la obra, el Romeo y Julieta, fue en plena época del Renacimiento. Luego del Renacimiento viene pues el periodo conocido pues como barroco también, ¿no? También hubo en España el barroco. Luego del barroco viene, era una literatura que tenía muchos adornos. Luego del barroco viene otra tendencia literaria que es más sobria, y es el neoclasicismo. Es una literatura que trataba de copiar, ¿no? a la época, pues, antigua, a la época clásica griega y romana, ¿no? Pero esa época el neoclasicismo,
era una época donde se le privaba al literato, no estamos hablando de literatura, ¿no? Al literato de la creatividad, le dificultaba su libre expresión. ¿Por qué? Porque ellos obligaban a que se escribiera cada género literario por separado. O sea, no debía mezclarse lo trágico con lo cómico, el verso con la prosa, el tono elevado, ¿no? Sentencioso con el tono familiar, así, no querían. No querían que se respetaran las tres unidades clásicas: unidad de acción, unidad de tiempo, unidad de lugar. Entonces, ellos pedían ese respeto. Y también querían que toda obra tuviese un carácter educativo, un carácter moral. Entonces, este tipo de movimiento prácticamente pues se impuso en España, ¿no? Hablando de España, porque justo vamos a hablar del romanticismo español, y le quitó creatividad a los escritores, ¿no? Y a los artistas en general. Pero llega el romanticismo. Y el romanticismo llega en España, ya más o menos, estamos hablando de la primera mitad del siglo XVIII. No, siglo XIX, perdón, siglo XIX. Estamos hablando de los años 1800, ¿ya? La primera mitad, los primeros 50 años. Y este movimiento, pues, defiende la libertad de cada persona, ¿no? Mira, frente a las normas sociales. Y mientras que en el neoclasicismo predominaba la razón, pues en el romanticismo no. En el romanticismo predomina el sentimiento sobre la razón. Y bueno, en estos primeros 50 años vamos a ver que fue una época de la evolución del pensamiento, ¿no? Una época de evolución más rápida que en épocas anteriores. Y esto se debe pues a que hubo grandes convulsiones políticas, sociales, que sacudieron a Europa, ¿ya? En esos últimos años. Por ejemplo, el siglo anterior, en los años 1700, ¿no? En Francia se dio, ¿qué se dio en el año 1789? A ver, alguien me dice. La Revolución Francesa. Ese fue el acontecimiento más importante, ¿no? Donde se revela. Porque también hemos estudiado la Revolución Francesa en Historia Universal. Muy bien. Y esas ideas de la Revolución Francesa se divulgaron en España y se divulgaron en toda Europa. Y entonces, todos ahí pues amaban la libertad, ¿no? Entonces los españoles estaban influenciados por esas ideas, ¿no? Y afirmaron ese concepto de igualdad de todos ante la ley, y sobre todo el concepto de libertad. Esa libertad es la clave del momento, ¿no? El individuo, ¿qué hace? Defiende, enarbola su libertad frente a la sociedad. Entonces, ¿la libertad para qué? Para expresar sus ideas. ¿Libertad para qué? Para crear nuevas formas de arte, ¿no? Entonces, esa es la esencia del romanticismo. El hombre romántico es enemigo de esa estricta reglamentación neoclásica, no quiere saber nada, ¿no? Se niega a someterse a cualquier tipo de reglas, ¿ya? Ahora, los neoclásicos se esmeraban mucho, por ejemplo, en ocultar sus sentimientos. En cambio, los románticos, no, los románticos, por el contrario, exaltan la subjetividad de las personas, los sentimientos íntimos, las pasiones y también sus creencias personales, ¿ya? Ahí está, donde se originó con este movimiento, con el Sturm und Drang, que es en Alemania, fue el origen del romanticismo, y en Inglaterra también con el poeta Ossian, de ahí se le llama ossianismo, ¿no? Fines del siglo XVIII. Ay, la bulla, ya empezó. Ya no hay cuándo acabar esto. Ya. Entonces,
Y el apogeo, pues, se dio en Francia. En Francia sí fue el romanticismo, ¿no? Llegó, pues, a su clímax. El ocaso se dio aquí en España, ¿no? Hay un romanticismo tardío en el caso de Becker. Son sucesos que marcan el asentamiento del espíritu romántico, la independencia griega y la unificación italiana. Tú sabes que Grecia, pues, eran como ciudades, ¿no? Aisladas. Todos se unificaron en un solo estado y también Italia. ¿Qué características tiene esta etapa? Ay, no sé cuánto tiempo usará ese señor. A ver. Primera característica, predominio, que dice acá, del sentimiento sobre la razón. Y bueno, ya les dije que en esta época, pues, ellos expresan sentimientos, sobre todo el amor. El amor era la fuente inagotable de los temas literarios, en la mayoría de las veces, ¿ya? Acá también dice culto a la libertad. Ay, Dios, voy a ponerme mi audífono mejor. No, esto sigue. Miss, ¿qué es ese sonido que suena? Ese sonido es de una máquina. Uy, se agarraron mis audífonos. Ay, caramba. Eso es lo malo. Agarran mis cosas, mis hijos. Ay, ay. ¿Y cómo está su gato Kimba? Ah, mi gato, acá está, en su árbol. Bueno, le decimos el árbol a su casita, que es alta. ¿Puede prender su cámara? ¿No? A su casita, que es alta. No, pero ahorita no está, está por más allá. Ya, a ver. Mira, entonces, vamos viendo. Ahora, observa, el culto a la libertad, como les dije yo, libertad para crear, libertad para expresar la belleza. Entonces, no quieren ellos absolutamente ninguna regla, ¿ya? ¿Por qué? Porque el artista, a través de su imaginación, ¿no es cierto?, va a hacer uso de esa creatividad, algo que en la época anterior, en el neoclasicismo, le impedían hacer. Subjetivismo tiene que ver, pues, mucho acá con la exaltación, pues, de los sentimientos íntimos, de las pasiones, también con sus creencias personales, ¿ya? Acá hay un culto al yo. Ese yo personal se exalta. ¿Por qué? Tú sabes que en esa época hubo cambios bruscos. Entonces, se produjo una época de inseguridad en esos tiempos. Y eso fue lo que provocó la exaltación de este yo personal, que estaba siempre luchando contra todas las trabas sociales, ¿no? Muchos autores, por ejemplo, dedicaron sus poemas a los marginados de la sociedad, como al mendigo, al verdugo, a la prostituta, o reflejan también en sus obras, por ejemplo, sentimientos incluso hasta antisociales, ¿ya? Hay una revaloración de la naturaleza. Mira, pero no es la naturaleza serena del Renacimiento, no. No, tú sabes que en el Renacimiento la naturaleza era una naturaleza calmada, tranquila, ¿no? Acá no. Aquí, en el romanticismo, la naturaleza es una naturaleza misteriosa, abrupta, hostil, que está llena de fuerza. Por ejemplo, hay torbellinos, hay tempestades, tormentas, olas gigantescas. Todo esto va en conjugación con lo que pasa con los sentimientos del poeta, ¿no? Cuando hay tormentas quiere decir que él también está afligido, ¿no? Siempre el ambiente, el clima, la naturaleza va a ser igual de lo que está pasando, pues, el personaje en este caso. Hay una gran revaloración de lo nacional.
Mira, en primer lugar, en la época del romanticismo había un nacionalismo exacerbado, ¿no? Los valores nacionales, populares, por ejemplo, las leyendas, ¿no? Eran muy atractivas para esa época. Hay desarrollo de temas medievales. Mira, en la Edad Media, para los neoclásicos, era una etapa de ignorancia, era una etapa de superstición, ¿ya? Sin embargo, para los románticos era todo lo contrario. La Edad Media era motivo de inspiración, era motivo de, ¿no?, de una fuente inagotable para todos sus temas literarios. Ellos, por ejemplo, a ellos les encantaban los castillos medievales, los magos, los hechiceros, los trovadores, los juglares, esas damas, esas doncellas perseguidas y salvadas, ¿no?, por sus valientes caballeros. O sea, todo lo medieval, todo lo remoto, lo mágico, lo misterioso, más bien alimentaba e inspiraba su imaginación. ¿Ya? ¿Listo? Hay una rebeldía contra todo lo racional. Pues ya dijimos que ellos no, a diferencia de los neoclásicos más bien exaltaban la racionalidad. Ellos no, exaltan los sentimientos, ¿no? Acá están los representantes en Alemania, eso el próximo año lo van a trabajar. Johann Wolfgang Goethe, alemán. Bueno, Lord Byron sí no lo van a ver en Inglaterra, Víctor Hugo, Becker y Allan Poe, que lo van a ver la próxima semana. Ya. ¿Cómo es el espíritu romántico? Como ya les dije, se sentían atraídos por el pasado. Por eso se dice que el romanticismo es un movimiento pasatista, ¿ya? Y también se sentían atraídos por los ambientes cargados de misterio, ¿no? Por eso gustaban siempre situar sus obras muchas veces en ruinas, en lugares, ¿no?, abandonados. La libertad y la naturaleza, ¿no? Ya hemos dicho que el romanticismo enarbola la bandera de la libertad por sobre todo. La melancolía y la soledad, que precisamente expresa esos sentimientos, pues, ¿no?, que ellos tenían. Bueno, vamos, ¿cómo era esto? Vamos con Becker. Becker es uno de los escritores, mejor dicho, de los poetas más representativos del romanticismo intimista, sentimental. Porque también hay un romanticismo histórico, ¿ya? Que eso lo van a ver el próximo año. El romanticismo intimista y sentimental, ¿no?, él es el que mejor lo representa, es Becker. Este escritor escribió pues sus famosas rimas, pero esas rimas fueron escritas en el libro de los Gorriones, que luego de aquí sus amigos van a rearmar esas rimas, van a sacar algunas, a poner otras, van a reordenarlas en la obra Rimas. Historia de los templos de España, que es a modo de crónica. Cartas de Demicelda, que fue ya cuando él estaba enfermo, se había retirado al monasterio de Veruela. Y por supuesto leyendas, que en total son 18. Aquellos que les encantan las historias mágicas, misteriosas, pues pueden comprarse leyendas, 18 leyendas. Hoy vamos a leer una, La Jorca de Oro, ¿ya? Hay una gran influencia del romanticismo alemán, especialmente con Goethe, ¿no? En sus leyendas especialmente hay elementos religiosos y de la tradición popular. Por ejemplo, en la leyenda que hoy vamos a leer, vamos a encontrar esos elementos religiosos, especialmente en los protagonistas, que son personas ambas,
son fervientes, ¿no? Creyentes de la religión católica. Y también hay en su forma de escribir, en las leyendas, su prosa es fresca, pero sobresale una prosa poética, ¿no? Con ese suspenso que nos mantiene hasta el último, ¿no? Ya al final ya sabemos qué sucedió. Su poesía, las rimas son breves, son muy íntimas, ¿no? Reflejan parte de su vida, de lo que él pasó, sentenciosas. Voy a buscar un ratito voy a buscar ¿dónde están? Ya, mis hijos lo han agarrado, un ratito. Mi hijo lo había agarrado. Se lo lleva a su cuarto. Yo tengo todo acá en mi cajita, no lo encuentro. Ay. A mí no me gusta mucho, ¿sabes? Pero no me gusta. Relajo. No me gusta que me esté apretando. Por más que lo saco, no me gusta. Ay. Ya. Vaya. Bueno, entonces vamos ahora sí. Sí, pero ya, ¿qué voy a hacer? La bullaza que hay acá. Ya, vamos entonces, seguimos. Le decía que, vamos rápido. Bueno, mira, las leyendas, que son 18, son relatos que están escritos en prosa. Pero a pesar que está en prosa, tú te vas a dar cuenta que predomina mucho lo poético, ¿ya? Y él va a recoger temas y tradiciones populares, es decir, no, generalmente son historias de la Edad Media, son leyendas, pero que él las recrea muy bonitas, ahora ustedes se van a dar cuenta. Y eso precisamente, tú también vas a observar que todos sus relatos están en ambientes misteriosos, ¿no? En ambientes fantásticos, exóticos, e incluso en algunos casos son macabros. Por ejemplo, si tú lees la leyenda La Cruz del Diablo, te vas a dar cuenta que, ¿no?, el sitio donde van a estar es un poco macabro, da miedo. Por eso es que en sus leyendas crea esa atmósfera de misterio, de ensueño, ¿no? Muy acorde con ese gusto romántico. Ahora, en lo lírico sí predomina también vamos a encontrar en sus rimas, le dije que eran breves. Muchas veces estas rimas tienen solo 4 versos, ¿no? Pero esa forma resulta de mezclar lo culto con lo popular. Aquí los temas de las rimas siempre son la poesía, ¿no?, la creación literaria. Otro tema que fluye bastante es el amor. También la desesperación, la decepción amorosa, el dolor, la angustia, que siempre es causado pues por la soledad y el desengaño, ¿no? Sus versos son musicales, son sugerentes, sensuales, y hay una gran influencia de los alemanes Heine y Hoffmann y del norteamericano Allan Poe, especialmente aquí en sus famosas leyendas. Su nombre original es Gustavo Adolfo Domínguez Bastida, muy largo. Él quedó huérfano de padre y madre,
junto con su hermano que era pintor, fueron criados por una tía, ¿ya? Se enamoró de Julia Spin, pero luego se casó con Casta Esteban. Ya, entonces, él, en realidad, su vida literaria en Madrid fue penosa, penosa. Escribía libretos para zarzuelas, colaboró con importantes, no con importantes diarios, sino con periódicos que no eran muy importantes, más bien para ganarse la vida. Y finalmente, pues, llegó a ser, consigue el cargo de censor de novelas. Eso le proporcionó, ¿no?, una tranquilidad suficiente, ¿no?, económica, ¿no?, como para dedicarse a escribir la poesía, ¿ya? Él muere de TBC, de tuberculosis. ¿Y cuántos años tenía? 34 años. Ajá. Ya, nunca llegó a ver la fama, miren. Y el lugar más bien privilegiado que más tarde alcanzaría su obra dentro de la literatura española y mundial, fue gracias a sus amigos que lograron recopilar todo esto, y todo por ayudar a la viuda con sus hijos, ¿no? Se dedicó a la vida bohemia, ¿no? Siempre los literatos tienen esa vida, y enfermó de TBC. Bueno, por una mirada humana. No se escucha, ¿no? Porque están... Yo no sé qué te diera por un beso, ¿no? Le recomiendo de que suba el volumen a su dispositivo para que se escuche bien la rima. Sí, es. Tranquila, vale. Eres tú. A ver, lo ponemos nuevamente. ¿Ya? Me he sacado los parlantes acá. Ya, mira acá. Ya, entonces aquí. Por una mirada, un mundo. Por una sonrisa, un cielo. Por un beso, yo no sé qué te diera por un beso. ¿Qué es poesía? Dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas. Poesía eres tú. ¿Listo? Muy bien. Entonces, son 86 composiciones. Y de ellas publican ¿ya? Y bueno, incluso hicieron algunas correcciones en el texto, ¿no? Suprimieron poemas, agregaron el del manuscrito original. El manuscrito original es el libro de los gorriones. El contenido de las rimas se ha dividido en 4 grupos. Primero, ellos lo han ordenado según los temas, ¿no? Reflexión sobre la poesía y la creación literaria es de la rima 1 a la 11. Del amor y los efectos en el alma del poeta es de la 12 a la 24. De la 30 a la 51 es de la decepción, del desengaño, ¿no?, que el amor causa. Y la última, cuando ya el poeta está enfrentando a la muerte, decepcionado del amor y del mundo. ¿Ya? Y bueno, las leyendas que hoy vamos a leer la Jorca de Oro, ¿ya? El Monte de las Ánimas lo van a leer en tercer año. Pero si ustedes tienen, pueden comprarse leyendas, son 18 leyendas muy buenas. Todas tienen ese matiz de suspenso, de misterio, de magia. Listo. Empezamos con, yo leo primero y de ahí siguen los voluntarios. ¿Está bien? Primero, ¿qué es una jorca? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué entienden? Yo creo que es algo que se parece a una pulsera. Uh-huh. Sí, es una joya. ¿Puede usarse como pulsera?
Ya es como un aro. Se puede usar como pulsera o también lo puedes usar en el pie. También. Esa es la jorca. Bueno, listo, empezamos. Ella era hermosa y hermosa con esa hermosura que inspira el vértigo. Hermosa con esa hermosura que no se parece en nada a la que soñamos en Los Ángeles y que, sin embargo, es sobrenatural. Hermosura diabólica, que tal vez presta el demonio a algunos seres para hacerlos sus instrumentos en la tierra. Él la amaba, y la amaba con ese amor que no conoce freno ni límite, y la amaba con ese amor en que se busca un goce y solo se encuentran martirios. Amor que se asemeja a la felicidad y que, no obstante, diríase que lo infunde el cielo para la expiación de una culpa. Ella era caprichosa, caprichosa y extravagante, como todas las mujeres del mundo. Mira, mira ahí el prejuicio ya de Becker, ¿no? Él, supersticioso, supersticioso y valiente, como todos los hombres de su época. Ella se llamaba María Antúnez, él, Pedro Alonso de Orellana, y los dos eran toledanos, y los dos vivían en la misma ciudad que los vio nacer. La tradición que refiere esta maravillosa historia acaecida hace muchos años no dice nada más acerca de los personajes que fueron sus héroes. Yo, en mi calidad de cronista verídico, no añadiré ni una sola palabra de mi cosecha para caracterizarlos mejor. Listo. Apareció el alumno Luis Miguel Chácara. ¿Está en clase? Profesora, Ahora sí. Hola, porque yo te estaba llamando al inicio. ¿Cómo no, está? un poco internet, mi internet está un poco mal, no Ah, ya, ya. puede. Listo, De, ¿puedes leer, hijo, esta parte? de Él, dónde, ¿hasta qué parte de dónde, profesora? lee toda esta página. Él hasta silencio, hasta el último. Todo está. Ok. Él la encontró un día llorando y le preguntó, ¿por qué lloras? Ella se enjugó los ojos, lo miró fijamente, arrojó un suspiro y volvió a llorar. Pedro, entonces, acercándose a María, le tomó una mano, apoyó el codo en el perfil árabe donde la hermosa miraba pasar la corriente del río, y tornó a decirle, ¿por qué lloras? El Tajo se retorcía, gimiendo al pie del mirador. Entre las rocas de él se asciende la ciudad imperial. El sol transponía los montes vecinos. La niebla de la tarde flotaba como un velo de grasa azul. Y solo el monótono ruido del agua interrumpía el alto silencio. Miss tiene su micro apagado. Sí, me olvidé. Gracias. ¿Ve? Ya estamos viendo cómo... ¿Puedo leer, Miss? ¿Ya puedo leer? Un rato, espérate. Ya estamos viendo nosotros cómo la naturaleza, ¿qué dice acá? El río Tajo se llama, ¿no? Se retorcía gimiendo al pie del mirador, ¿no? Estamos hablando de las aguas del río, cómo sonaban, haciendo alusión también lo que está pasando con el personaje, que en este caso es María, ¿no? María, ella estaba gimiendo, estaba llorando, y lo mismo lo hace el río. ¿Te das cuenta? Ya, a ver, sigue leyendo, Juanita. Ok, Miss. María exclamó, no me preguntas por qué. María exclamó, no me preguntes por qué lloro. No me lo preguntes, pues ni yo sabré contestarte ni tú comprenderme. Hay deseos que se ahogan en nuestra alma de mujer, sin que los revele más que un suspiro. Ideas locas que cruzan por nuestra imaginación, sin que ose formularlas el labio, fenómenos incomprensibles de nuestra naturaleza, misteriosa, que el hombre no puede ni aún concebir. Te ruego, no me preguntes la causa de mi dolor. Te ruego, no me preguntes la causa de mi dolor. Si te la revelase, acaso te arrancaría una carcajada.
Cuando estas palabras expiraron, ella tornó a inclinar la frente y a reiterar sus preguntas. Gracias. Ya estamos viendo más o menos, ¿no? Cómo este muchacho Pedro encuentra a su amada María llorando, ¿no? Y ahí Pedro está insistiendo, ¿por qué llora? Y ella como que no quiere decir, ¿no? ¿No? Incluso lo hace porque tiene temor de decirlo porque de repente te vas a reír, dice, ¿no? De repente voy a arrancar en ti una carcajada. Muy bien, seguimos. A ver, otro alumno voluntario, o si no yo ya uso el dedo. Ya, a ver, tenemos a... ¿Quién fue? Por acá. Érico Corrales, sigue. Ok, Miss. La hermosa, rompiendo al fin su obstinado silencio, dijo a su amante con voz sorda y entrecortada: Tú lo quieres. Es una locura que te hará reír, pero no importa. Te lo diré, puesto que lo deseas. Ayer estuve en el templo. Se celebraba la fiesta de la Virgen, su imagen, colocada en el altar mayor sobre un escabel de oro. Resplandecía como ascua de fuego. Las notas del órgano temblaban, dilatándose de eco en eco, por el ámbito de la iglesia, y en el coro los sacerdotes entonaban el Salve, Regina. Yo rezaba absorta en mis pensamientos religiosos, cuando maquinalmente levanté la cabeza y mi vista se dirigió al altar. Gracias. Bien, ya la muchacha está tratando de decirle el motivo, ¿no? ¿Tú lo quieres? Mira, ella misma reconoce que es una locura, vas a reírte, pero te lo diré. Y ahí empieza a contarle que se celebraba la fiesta de la Virgen, es decir, una festividad religiosa, y yo estaba pues rezando. Ya estamos viendo el personaje, ¿no? María es una mujer religiosa, fervorosa, está en la iglesia, ¿ya? Seguimos. Ahora, Damaris, por favor, lee. No sé por qué mis ojos se fijaron, desde luego, en la imagen. Digo mal, en la imagen no. Se fijaron en un objeto que hasta entonces no había visto. Un objeto que, sin que pudiera explicármelo, llamaba sobre sí toda mi atención. No te rías. Aquel objeto era la ajorca de oro que tiene la Madre de Dios en uno de los brazos en que descansa su divino Hijo. Yo aparté la vista y torné a rezar. Imposible. Mis ojos se volvían involuntariamente al mismo punto. Las luces del altar, reflejándose en las 1000 facetas de sus diamantes, se reproducían de una manera prodigiosa. Gracias, gracias, Damaris. Entonces, aquí vemos la causa, ¿no? La causa de por qué estaba llorando, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Una causa que vale la pena llorar? Ella había quedado impresionada, no por la Virgen. Ojo que la Virgen era la patrona de Toledo, ¿no? Estaba en la Catedral de Toledo y se había impresionado por la jorca que poseía la Virgen del Sagrario, ¿no? La Virgen del Sagrario era la patrona de la ciudad de Toledo. Muy bien. Entonces, millones de chispas de luz rojas, azules, verdes y amarillas volteaban alrededor de las piedras como un torbellino de átomos de fuego, como una vertiginosa ronda de esos espíritus de las llamas que fascinan con su brillo y su increíble inquietud. Salí del templo, vine a casa, pero vine con aquella idea fija en la imaginación. Me acosté para dormir. No pude. Pasó la noche eterna con aquel pensamiento. Al amanecer se cerraron mis párpados y, ¿lo creerás? Aún en el sueño veía cruzar, perderse y tornar de nuevo una mujer morena y hermosa, que llevaba la joya de oro y pedrería. Una mujer sí, porque ya no era la Virgen que yo adoro y ante quien me humillo. Era una mujer, otra mujer como yo, que me miraba y se reía mofándose de mí. ¿La ves?
parecía decirme mostrándome la joya. ¡Cómo brilla! Parece un círculo de estrellas arrancadas del cielo de una noche de verano. ¿La ves? Pues no es tuya. No lo será nunca, nunca. Tendrás acaso otras mejores, más ricas si es posible, pero esta que resplandece de un modo tan fantástico, tan fascinador, nunca, nunca. Desperté, pero con la misma idea fija aquí, entonces como ahora semejante a un clavo ardiendo, diabólica, incontrastable, inspirada. Listo. ¿Alguien más? Ya estamos viendo, mira la obsesión, ¿ah? Tanta era la obsesión que esta mujer hasta tuvo un sueño con esa joya, ¿no? No era la Virgen ya, sino una mujer que en su pesadilla se le presentaba y le enseñaba esa joya que jamás iba a poder ser suya, ¿no? Bueno, sigue Leonardo. ¿Qué más? Sin duda por el mismo Satanás. ¿Y qué? Callas, callas y doblas la frente. ¿No te hace reír mi locura? Pedro, con un movimiento convulsivo, oprimió el puño de su espada. Levantó la cabeza, que en efecto había inclinado, y dijo con voz sorda: ¿Qué virgen tiene esa presea? La del sagrario, murmuró María. ¿La del sagrario?, repitió el joven con acento de terror. ¿La del sagrario de la catedral? Y en sus facciones se retrató un instante el estado de su alma, espantada de una idea. Ah, ¿por qué no la posee otra virgen?, prosiguió, con acento enérgico y apasionado. ¿Por qué no la tiene el arzobispo en su mitra, el rey en su corona o el diablo entre sus garras? ¿Hasta ahí nomás mismo o sigo? Sigue nomás. Yo se la arrancaría para ti, aunque me costase la vida o la condenación. Pero a la Virgen del Sagrario, a nuestra santa patrona, yo que he nacido en Toledo. Imposible, imposible. Nunca, murmuró María con voz casi imperceptible. Nunca. Y siguió llorando. Pedro fijó una mirada estúpida en la corriente del río, en la corriente, que pasaba y pasaba sin cesar ante sus extraviados ojos, quebrándose al pie del mirador entre las rocas sobre las que se asienta la ciudad imperial. Muy bien, gracias Leonardo. Uy, ya vemos, miren, hasta dónde, ¿no? Quedó tan impresionada esta mujer con esta jorca de oro, que cuando, bueno, se lo dijo a su amado, aquí el término amante no lo interpreten con el significado que actualmente tiene, ¿no? Actualmente amante es la persona con la cual se tiene una relación ilícita, ¿no? Puede ser un hombre casado o simplemente son, sí, generalmente casados, ¿no? Entonces, en ese tiempo no, el amante es el que da el amor y la amada era la que recibía el amor, ¿ya? Entonces, no lo interpreten de esa forma como actualmente, pues, se le da, ¿no? Ese significado. Ahí te das cuenta que él prácticamente le da a entender que era capaz de hacer cualquier cosa por ella. Mira, tan enamorado. No, podía hacerlo, pero robarle a su santa patrona, eso no, claro que no. Pero mira lo que sucede después, ¿no? Bueno, no hay más voluntarios, ¿no? Vamos siguiendo entonces acá. A ver, Érico, ya leíste, creo, ¿no? Yo podría leer. Ya. A ver, Fabiana, sigue. Llegó la Catedral de Toledo. A ver. La Catedral de Toledo. Ya. Figuraos un bosque de gigantescas palmeras de granito que al entrelazar sus ramas forman una bóveda colosal y magnífica, bajo la que se guarece y vive con la vida que le ha prestado el genio. Toda una creación de seres imaginarios y reales. Figuraos un caos incomprensible de sombra y luz, en donde se mezclan y confunden con las tinieblas de las naves, los rayos de colores de las ojivas, donde luchan y se pierde con la oscuridad del santuario, el fulgor de las lámparas.
Figuraos un mundo de piedra, inmenso como el espíritu de nuestra religión, sombrío como sus tradiciones, enigmático como sus parábolas, y todavía no tendréis una idea remota de ese eterno monumento del entusiasmo y de la fe de nuestros mayores, sobre el que los siglos han derramado a porfía el tesoro de sus creencias, de su inspiración y de sus artes. En su seno vive el silencio, la majestad, la poesía del mistísimo y un santo honor que defiende sus umbrales contra los pensamientos mundanos y las mezquinas pasiones de la tierra. La consunción material se alivia respirando el aire puro de las montañas. El ateísmo debe curarse respirando su atmósfera de fe. Ya, muy bien. Muy bien. Entonces, aquí vemos una descripción de la Catedral de Toledo, ¿no? Esta catedral es muy hermosa, ¿no? Fue construida en los años, a ver, por acá lo tengo la fecha, en el año 1226, imagínate, ¿no? Entonces es una construcción gótica, ¿no? Hasta el año, incluso, ¿no? Termina prácticamente todo de construirse completamente en el año 1493, recién con los reyes católicos, ¿eh? Imagínate, es hermosa, ya tiene cantidad de... antiguamente, en las iglesias, se enterraban a los reyes, ¿ya? Ahí yacían los cuerpos de los reyes, ¿no? La gente siempre hablaba del campo santo, pero refiriéndose a una iglesia, ¿ya? Y, y encima de esas tumbas, pues estaban las estatuas de los reyes. Esta catedral tiene una fachada principal muy ornamentada, tiene la puerta del reloj, la puerta de los leones, hay varias puertas, ¿ya? Que hacen que tenga ¿no? un atractivo incluso turístico, ¿no? Bueno, entonces aquí se hace esa descripción. Es la Catedral de Toledo y ese día todo como relucía, ¿no? Se está describiendo. Pero si grandes, imponentes se presenta la catedral a nuestros ojos a cualquier hora que se penetra en su recinto misterioso y sagrado, nunca produce una impresión tan profunda como en los días en que despliega todas las galas de su pompa religiosa, en que sus tabernáculos se cubren de oro y pedrería, sus gradas de alfombras y sus pilares de tapices. Entonces, cuando arden despidiendo un torrente de luz sus 1000 lámparas de plata, y cuando flotan en el aire una nube de incienso y las voces del coro y la armonía de los órganos y las campanas de la torre estremecen el edificio desde sus cimientos más profundos hasta las más altas agujas que lo coronan, entonces es cuando se comprende al sentirla la tremenda majestad de Dios que vive en él y lo anima con su soplo y lo llena con el reflejo de su omnipotencia. El mismo día en que tuvo lugar la escena que acabamos de referir, se celebraba en la Catedral de Toledo el último de la magnífica octava de la Virgen, ¿ya? Era un día de celebración. La fiesta religiosa había traído a ella una multitud inmensa de fieles, pero ya esta se había dispersado en todas las direcciones, ya se había apagado las luces de las capillas y del altar mayor, o sea, ya la iglesia casi estaba en oscuras, y las colosales puertas del templo habían rechinado sobre sus goznes, bisagras, ¿no? Para cerrarse detrás del último toledano. O sea, todos, la fiesta había terminado, la celebración religiosa, y todos se habían retirado, ya se estaban yendo, y la iglesia se cerró. Se apagaron las luces, cuando de entre las sombras y pálido, tan pálido como la estatua de la tumba, en que se apoyó un instante, mientras dominaba su emoción, se adelantó un hombre, que vino deslizándose con el mayor sigilo hasta la verja del crucero.
Allí, la claridad de una lámpara permitía distinguir sus facciones. Era Pedro. Pedro se había quedado en la iglesia. ¿Qué había pasado entre los dos amantes para que se arrestara al fin a poner por obra una idea que solo al concebirla había erizado sus cabellos de horror? Nunca pudo saberse. Pero él estaba allí, y estaba allí para llevar a cabo su criminal propósito. En su mirada inquieta, en el temblor de sus rodillas, en el sudor que corría en anchas gotas por su frente, llevaba escrito su pensamiento, ¿no? Él ya iba con una idea fija. A ver, ¿cuál era su idea? ¿Cuál era? Quitarle robar el la brazalete Jorca de oro. a la vista. Eso se llama sacrilegio. Eso es un sacrilegio. Robar una, en este caso, una prenda sagrada, ¿no? La catedral estaba sola, completamente sola, y sumergida en un silencio profundo. Y no obstante, de cuando en cuando se percibían como unos rumores confusos, chasquidos de madera, tal vez, o murmullo del viento, o quién sabe, ¿acaso ilusión de la fantasía que oye y ve y palpa en su exaltación lo que no existe? Pero la verdad era que ya cerca, ya lejos, ora a sus espaldas, ora a su lado mismo, sonaban como sollozos que se comprimen, como roce de telas que se arrastran, como rumor de pasos que van y vienen sin cesar. Pedro hizo un esfuerzo para seguir en su camino. Llegó a la verja y siguió la primera grada de la capilla mayor. Alrededor de esta capilla están las tumbas de los reyes. No solamente eso, sino cuyas imágenes de piedra con la mano en la empuñadura de la espada parecen velar noche y día por el santuario, a cuya sombra descansan por toda una eternidad, ¿no? Está hablando de tumbas con sus respectivas estatuas de los reyes. Adelante, murmuró en voz baja, y quiso andar, y no pudo. Parecía que sus pies se habían clavado en el pavimento. Bajó los ojos, y sus cabellos se erizaron de horror. El suelo de la capilla lo formaban anchas y oscuras losas sepulcrales. Por un momento creyó que era una mano fría y descarnada que lo sujetaba en aquel punto con una fuerza invencible. Las moribundas lámparas que brillaban en el fondo de las naves, está hablando de las naves de la iglesia, ¿no? Que son las partes que hay, como estrellas perdidas entre las sombras, oscilaron a su vista. Y oscilaron las estatuas de los sepulcros y las imágenes del altar, y osciló el templo todo con sus arcadas de granito y sus machones de sillería, ¿no? Hay sillas, cantidad de sillas alrededor. Adelante, volvió a exclamar Pedro como fuera de sí, y se acercó a Lara. Y trepando por ella subió hasta el escabel de la imagen, ¿no? El escabel es como un taburete donde descansan los pies de la Virgen. Todo alrededor suyo se revestía de formas quiméricas y horribles. Todo era tinieblas o luz dudosa, más imponente aún que la oscuridad. Solo la reina de los cielos, o sea, la Virgen, suavemente iluminada por una lámpara de oro, parecía sonreír tranquila, bondadosa y serena en medio de tanto horror. Sin embargo, aquella sonrisa muda e inmóvil que lo tranquilizara un instante, concluyó por infundirle temor, un temor más extraño, más profundo que el que hasta entonces había sentido. Tornó empero a dominarse, cerró los ojos para no verla, extendió la mano con un movimiento convulsivo y le arrancó la jorca de oro, piadosa ofrenda de un santo arzobispo, o sea, un regalo de un arzobispo, ¿no? La jorca de oro cuyo valor equivalía a una fortuna, porque tenía diamantes. Ya la presea estaba en su poder, sus dedos crispados lo oprimían con una fuerza sobrenatural. Solo restaba huir con ella, pero para eso era preciso abrir los ojos. Y Pedro tenía miedo de ver la imagen, de ver los reyes de la sepultura, los demonios de las cornisas, los endriagos de los capiteles, las fajas de sombra y los rayos de luz que, semejante a blancos y gigantescos fantasmas, se movían lentamente en el fondo de las naves, pobladas de rumores temerosos y extraños. Al fin abrió los ojos, tendió una mirada y un grito agudo se escapó de sus labios. La catedral estaba llena de estatuas, ¿ya? Estatuas que vestidas con
Luengos son largos y no vistosos ropajes habían descendido de sus huecos y ocupaban todo el ámbito de la iglesia y lo miraban con sus ojos sin pupila. Santos, monjes, ángeles, demonios, guerreros, damas, pajes, cenobitas, villanos se rodeaban y confundían en las naves y en el altar. Ya terminamos. A sus pies oficiaban en presencia de los reyes de hinojos, o sea, inclinados sobre sus tumbas los arzobispos de mármol que él había visto otras veces inmóviles sobre sus lechos mortuorios, mientras que arrastrándose por las losas, trepándose por los machones acurrucados y los doseles suspendidos en las bóvedas, ululaba como los gusanos de un inmenso cadáver todo un mundo de reptiles y alimañas de granitos quiméricos, deformes, horrorosos. Ya no pudo resistir más. Las sienes le latieron con una violencia espantosa y una nube de sangre oscureció sus pupilas. Arrojó un segundo grito, un grito desgarrador y sobrehumano, y cayó desvanecido sobre el ara. Cuando el otro día los dependientes de la iglesia lo encontraron al pie del altar, tenía aún la jorca de oro entre sus manos, y al verlos aproximarse exclamó con una estridente carcajada: suya, suya. El infeliz estaba loco. ¿Ve? Había perdido la cordura. Ya te das cuenta cómo él al principio dijo que era capaz de cualquier otra cosa menos robarle a su santa patrona, ¿no? Pero después de tanto ver a su amada sufrir, vemos que decidió aceptar. Ya él, estando en esta catedral, sube primero a la capilla mayor y ahí pudo ver, ¿no? Desde ahí la tumba de los reyes. Se acerca al altar y comienza a subir porque estaba en alto. Y la imagen de la Virgen pues estaba iluminada con una lámpara, ¿no? Y ahí es donde Pedro siente ese temor extraño. Cierra los ojos para no ver el rostro de la Virgen mientras le arranca, ¿no? Le roba la jorca. Esa había sido una ofrenda de un obispo y valía pues mucho dinero. Ya tenía la jorca en la mano, pero ahora le daba miedo abrir los ojos, voltear y ver la imagen. Ya cuando al fin abre los ojos, ya un grito sordo sale de su boca, ¿no es cierto? Mira a su alrededor y ¿qué ve? Estatuas. Toda la iglesia estaba llena de estatuas que siempre estaban ahí, pero ahora esas estatuas, monjas que había, también ángeles, demonios, habían damas, todo estaba avanzando hacia él, ¿no? Avanzaba hacia él como acusándolo. Por eso es que él no pudo resistir más y se desmayó, ¿no? Ya al día siguiente los encargados encuentran a Pedro con la jorca y totalmente enloquecido. Así termina esta famosa leyenda. Bueno, ya ya son 10:48. Sin embargo, esto lo hacemos para la próxima semana antes de leer El gato negro. ¿Está bien? ¿Ya? Les he dejado en el Idukai lo que corresponde a hoy, ¿ya? Así que ustedes tienen que hacerlo, voy a abrirlos, ¿ya? Lo voy a esperar hasta las 9 de la noche, ya no hay tiempo para avanzar, pero tanto el capítulo 18 de lenguaje y la de literatura está en el Idukai, ¿ya? Voy a abrirlo nada más, ya más tarde me lo pasan. Chao chicos, nos vemos hasta la próxima semana, cuídense mucho. No se olviden esos alumnos que nombré hacer la tarea. Lo mismo, lo de... Gracias, cuídense. Gracias, Miss. Gracias. No se olviden a los que nombré hacer las tareas, ¿ya? Y lo de hoy cumplirlas, ¿ya? Voy a abrir, más bien lo voy a cerrar. Chao. Chao, chao. Gracias. Chao,